Mi nombre es Alejandra Quiroz Quiroz, soy alumna de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. Este video mostraré el resultado de aprendizaje de la materia de Ingeniería de Proyectos impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Soy del grupo IT46. Conceptos básicos de calidad y manufactura. La calidad es un conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa. Se entiende como manufactura al resultado de convertir materias primas en un producto elaborado por medio de un proceso industrial. De este modo, se obtienen los bienes terminados, listos para su venta en los distintos mercados. El tema a tratar en este resultado de aprendizaje de la unidad 1 es el consumo de energía eléctrica. Los datos que se utilizaron para realizar los siguientes diagramas que a continuación se mostrarán fueron obtenidos en el portal de la Comisión Federal de Electricidad, en el portal de usuario en el apartado de historial de pagos, donde nos muestra el historial de consumo de energía eléctrica que se ha tenido durante cierto periodo de tiempo. A continuación se mostrará el histograma aplicándolo al problema del consumo de energía eléctrica. El histograma es una de las formas más comunes de representar una distribución de frecuencias. Su gráfica consiste en el conjunto de barras. En la base de cada una de estas barras representa una clase o intervalo. En nuestro caso son el periodo y en el eje vertical Y se representa la frecuencia. Para elaborar nuestro histograma seleccionamos los datos de nuestras columnas de periodo y consumo e insertamos una gráfica de barras. Y así queda nuestro histograma, donde podemos ver que la mayoría de nuestros consumos son similares en frecuencia y solo uno resalta con la mayoría de ellos, que es el de diciembre del 2017. A continuación se mostrará el diagrama de Pareto, aplicándolo al problema de consumo de energía eléctrica. Los datos fueron recabados mediante la visualización de cuántas veces se representa el problema al día y, mediante la información recabada, se multiplicó por 30 y se sacó la frecuencia. El principio de Pareto representa el concepto de que la mayoría de las situaciones, el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. Esto puede ser muy útil para tratar no conformidades, identificar puntos de mejora y definir qué planes de acción deben ser atacados primero en lo que se refiere a la prioridad. Para realizar un diagrama de Pareto debemos de organizar nuestros valores de mayor a menor para poder identificar las posibles causas que pueden generar un alto consumo de energía eléctrica. En nuestras dos primeras columnas se encuentra el problema y la frecuencia. Le sigue la frecuencia acumulada, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Para generar nuestro diagrama de Pareto, vamos a la opción de insertar y una gráfica de columnas y nos mostrará la siguiente gráfica. En la gráfica, como podemos ver, en el eje de las X se muestran nuestros problemas, que es refrigerador, horno de microondas, lavadora, máquinas de videojuego, luces encendidas y ventilador. Esta es nuestra frecuencia y este de acá es nuestro porcentaje acumulado. Entonces podemos observar que si nosotros resolvemos el problema de que muchas veces prendemos el refrigerador, el horno de microondas y la lavadora, disminuiría nuestro consumo de kilovatios hora y así tendríamos un menor
costo al momento de pagar nuestro recibo de luz. A continuación se mostrará el diagrama de causa y efecto aplicándolo al problema de consumo de energía eléctrica. Esto fue una lluvia de ideas en la cual participaron mis padres y su servidora. Y mediante esa lluvia de ideas, las ideas que brotaron se fueron clasificando en ciertas áreas. El diagrama de causa y efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema en específico. El diagrama permite que los grupos organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas. En este diagrama podemos observar que el eje central va dirigido hacia el efecto, que es el alto consumo de energía eléctrica. Los recuadros que están a los costados del eje central son las posibles causas y cada una de ellas tiene varias subcausas. Todas estas causas van orientadas a nuestro alto consumo de kilovatios hora y si damos solución a las subcausas, llegaremos a solucionar las causas y así bajar nuestro consumo. A continuación se mostrará el diagrama de dispersión y correlación aplicándolo al problema de consumo de energía eléctrica. Los datos que se usaron para realizar el diagrama que a continuación se mostrará fueron obtenidos en el portal de la Comisión Federal de Electricidad, en el portal de usuarios, en el apartado de historial de pagos donde se muestra el historial de consumo de energía eléctrica que se ha tenido durante cierto periodo de tiempo. El diagrama de dispersión y correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer efectivamente si existe una correlación entre las dos magnitudes o parámetros de un problema. En caso que sea positivo, hay diferentes tipos de correlación. Hay correlación positiva, negativa y nula. Para la elaboración de nuestro diagrama de dispersión y correlación, seleccionamos los datos de nuestras columnas de consumo y costo e insertamos un gráfico de dispersión XY. Analizando el diagrama me di cuenta que existe una correlación positiva. Esto quiere decir que constantemente va incrementando nuestro consumo de kilovatios hora. Por último, presentaremos una hoja de control y un gráfico de control aplicándolo al problema de consumo de energía eléctrica. Los datos que se usaron para realizar la hoja de cálculo que a continuación se mostrará fueron obtenidos en el portal de la Comisión Federal de Electricidad, en el portal de usuario, en el apartado de historial de pagos, donde nos muestra el historial de consumo de energía eléctrica que se ha tenido durante cierto periodo de tiempo. La hoja de control es un formato construido con la principal función de recabar datos de una manera adecuada y sistemática, de forma que su registro sea fácil de analizar los siguientes factores que intervienen en una situación o problema específico. Aquí podemos observar los datos de nuestro periodo bimestral, el consumo en kilovatios hora, nuestro promedio, nuestro límite central superior y nuestro límite central inferior. Para obtener el límite central superior, al valor de la media le sumamos 1 y lo multiplicamos por la desviación. Y para obtener el límite central inferior, al valor de la media le restamos 1 y lo multiplicamos por el valor de la desviación. Para elaborar nuestro gráfico de control seleccionamos los datos de nuestras columnas de periodo, consumo, promedio, límite central inferior y límite central superior e insertamos un gráfico de línea con marcadores. Nos formará la siguiente gráfica, donde podemos observar que la línea gris es nuestro límite central superior y la línea de color amarillo es nuestro límite central inferior. La línea que está de color naranja es nuestro promedio y la línea de color azul es nuestro consumo. Como podemos ver, en diciembre del 2017 nuestro consumo se salió de nuestro límite central superior. Esto quiere decir que rebasamos al número de promedio que se tiene
en los demás periodos.